Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo conversatorio, en este caso sobre las elecciones en Israel, unas elecciones que son diferentes y muy interesantes con lo que respecta aquí en Panamá y en varias partes del mundo. En este caso estamos con Daniel Schumer, que es un blogger y activista sobre sociedad y política israelí, aparte de ser miembro de nuestra congregación. Así que bueno, hace aproximadamente 2 años tuve la oportunidad de estar en una actividad que hicimos con Dani solamente sobre las elecciones y fue muy, muy interesante y se aprendió muchísimo. Así que bueno, los dejo con Dani y bueno, bienvenido. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por esa oportunidad, la cual puedo usar entonces ahora sin excusas mi acento israelí, hablando de los temas de Israel, de las elecciones. Un poco más difícil, cualquier israelí que está tratando de entender lo que sucede durante las elecciones, y más que todo en los últimos años, es un tema bien difícil. Por la complejidad de los diferentes actores, diferentes partidos, y es mucho más difícil cuando uno está fuera del país. Entonces voy a tratar y dar un orden de ese panorama de las elecciones que vamos a tener al día 23 de este mes, pero voy a igual empezar con una introducción de cómo funciona el proceso de votación en Israel, cómo se crean los gobiernos y al final también vamos a ver más qué situación estamos. Voy a compartir una presentación. De mientras, para que sepan, si alguna persona tiene algún tipo de pregunta para hacer durante la charla, pueden escribir a través del chat y al final vamos a abrir un espacio para preguntas donde Dani va a poder responderlas. Voy a tratar y correr con esa presentación para no tomar demasiado tiempo, para dar más espacio a las preguntas. Con mi acento, con mi español, siempre es un poco más lento, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Creo que en 2-3 horas lo vamos a terminar. Entonces, estamos hablando de elecciones número 24 y la formación del gobierno número 36. Entonces, si alguien tomó eso en cuenta, y la cual vamos a tocar ese tema también. Un poco sobre el proceso. ¿Okay? El mandato de la Knesset ¿lo pueden ver bien en la pantalla y el texto? Sí, perfecto. El mandato de la Knesset en Israel es de 4 años. Cualquier ciudadano israelí que vive en Israel puede votar, cualquier religión, solo tiene que tener la ciudadanía israelí. Y los votos son por un partido, no por una persona, y también son votos generales nacionales, no por zona, no por área, no por región, sino es una voto global, nacional. Aproximadamente 6 semanas antes de las elecciones, cada partido que quiere participar en esas elecciones tiene que presentar su lista. ¿Qué significa su lista? Tiene que nombrar personas que por si acaso ese partido va a entrar a la Knesset, a la Asamblea, ellos van a entrar según este orden y únicamente según este orden. ¿Cómo se crea la lista? Diferente, cada partido tiene su metodología. El Likud, por ejemplo, tiene un voto interno. Yesh Atid y Yair Lapid, el mismo persona que está encabezado el partido, es lo que está decidiendo, tomando la decisión quién va a entrar. Shas, los rabinos están tomando esa decisión, pero es una lista obligatoria. No se puede cambiar la lista después que fue entregada y lo vamos a tocar ese tema también. Un partido debe recibir aproximadamente el 3.25% de los votos de la población para poder pasar la barrera electoral. Cada mandato igual a más o menos 33,000 personas. Cada varios años está cambiando, está subiendo. Actualmente estamos hablando de 33,000 personas más o menos por un mandato. La Knesset tiene
120 escaños, cada escaño igual a un mandato. Y por la vara electoral actual, el partido tiene que ganar más de 4 mandatos para poder entrar a la Knesset. Esto es muy importante porque las encuestas, ya hay varias, hoy en día hay varios partidos que ya no cumplen con ese barrera electoral, que ya tienen 4 o menos. Los miembros de la Knesset tienen que ingresar, como acabo de comentar, por el mismo orden de su lista, que fue entregada antes de las elecciones, y la participación promedio de los ciudadanos en Israel es más o menos 70%. En las primeras elecciones fue más alto. En los últimos 60 años el promedio es más o menos 70 años. Disculpe que hay un ruido aquí en el background, alrededor, pero espero que me puedan escuchar bien. ¿Cómo se forma el gobierno? Bien sencillo. Si tenemos 120 sillas en la asamblea, el partido que gana más de 61 gana, y es lo que puede elegir el gobierno. Y es algo importante que tenemos que entender aquí, que realmente el poder ejecutivo surge del poder legislativo. Digamos, la Knesset es lo que establece el gobierno. No son votos apartes. Solo que el último gobierno que ganó 60, el último partido que ganó 61, ¿saben quién? Nunca pasó. Nunca pasó en la historia del Estado de Israel que un partido ganó más de 61 escaños o mandatos. El único que fue más cerca a llegar a ese número, a esa cifra, fue el Avodah, o anteriormente Maharaj, en 1969. Ganaron 56 escaños, aunque la encuesta preliminar ellos tenían 63, bajó poquito y ganaron 56, y ese fue lo más alto en la historia del Estado de Israel. Entonces, ¿qué están pasando? ¿Qué hace cuando no se pasa, no hay ningún partido que gana esa cifra? Lo que hacen entonces el presidente del Estado de Israel, el presidente solicita a uno de los miembros de la Knesset la tarea de formar un gobierno. El presidente tiene que asumir con la asistencia de los demás miembros de la Knesset y acercarse a los miembros que él está pensando que debe ser un gobierno. Muchas veces son los principales partidos que ganaron más votos que los demás. En esa imagen pueden ver, por ejemplo, el partido a la derecha, el partido a la izquierda, que cada uno dice 56. No es el voto que ganaron, sino que el bloque que llegaron a lograr tras de sus discusiones con los demás partidos. Pero conjunto con los más partidos llegó a 56. Ese fue en 2020, ese gobierno que no logró establecer por ese actor que tenemos en el medio, Lieberman, que tenía 8 mandatos y no quiso entrar ni a la izquierda ni a la derecha por un motivo particular. Entonces ahí cayó ese Knesset o esa asamblea y llegaron a otras elecciones al mismo año. Entonces, el miembro elegido tiene 28 días para establecer su gobierno. Si no logra llegar a esa fecha, el presidente del Estado puede darle un poco más tiempo, pero hasta 14 días. Después que el miembro de la Knesset formó el gobierno, es tener que presentarlo ante la Knesset, recibir la aprobación de la Knesset, y luego entonces ya tenemos una Knesset y un gobierno. ¿Por qué hay diferencia entre la cantidad de Knesset y la cantidad de gobiernos? Es donde vamos para el siguiente slide. Porque hay diferentes situaciones la cual el gobierno puede caer. Y aquí hay una lista completa
no vamos a entrar en detalles, pero por ejemplo, cuando el miembro electo no logró formar gobierno, le recuerdo el caso de Tzipi Livni, hace más o menos 12 años atrás, que ganó las elecciones contra el Likud, no logró formar gobierno y al final quedó con Bibi Netanyahu. El primer ministro renunció, esa situación pasó a David Ben Gurion varias veces en los primeros años del Estado. Y si estamos mirando, por ejemplo, la primera, segunda, la tercera y la cuarta, Knesset, desde el establecimiento del Estado de Israel, habían más de un gobierno durante el mandato de un Knesset. Un Knesset, y durante su mandato habían 3 diferentes gobiernos, porque el primer ministro renunció, otro miembro de la Knesset, o mismo creó otro nuevo gobierno, la Knesset sigue funcionando, pero el gobierno está cambiando. Hay otras diferentes situaciones, por ejemplo, cuando la misma Knesset está construyendo una moción constructiva, que significa que la misma Knesset, está mirando, diciendo, mira, ese gobierno no funciona, no podemos seguir funcionando así, tenemos otra oferta para mejor gobierno, entonces ellos sacan un voto, tienen que ganar la mayor cantidad, diputados, el voto de la mayoría, y así se puede entonces caer o terminar el mandato de el primer gobierno y pasar para la otra. Mirando lo que está escrito abajo, desacuerdo sobre la ley del presupuesto anual. Esa es la causa que el último gobierno cayó. El presupuesto anual es la condición para que un gobierno va a poder funcionar. Al no tener presupuesto, entonces el gobierno no puede funcionar, y en diciembre de 2020, cuando no llegaron a un acuerdo sobre ese presupuesto anual, decidieron entonces cerrar la basta, como se dice en hebreo, y llegar a otro, anunciar a nuevas elecciones. Entonces, si tienen preguntas hasta ahora o quieren preguntar después. Vamos a dejar las preguntas para el final, si quieres, así lo hacemos de corrido. Okay. Dale. Y aquí le muestro solo como para un poco entender la situación particular que tenemos en Israel, la cual no es solamente los últimos 2 años que hay tantos cambios, pero sí estamos mirando la historia del Estado de Israel. Estamos mirando primero los círculos al lado izquierda. 61% de las asambleas no lograron llegar hasta su final de su mandato. Okay, solamente 29% llegaron a su mandato original. Hablando de gobiernos, solo 3% de los gobiernos del Estado de Israel lograron llegar a su fin por su mandato oficial. Mirando al lado, aquí al centro, el círculo que estamos en el centro, la razón la cual cayeron los gobiernos: 41% por renuncia del primer ministro, 21% por dispersión del mismo Knesset. Y si estamos mirando a las varas que están aquí abajo, podemos ver que solamente, hablando de la Knesset, solo 10 asambleas lograron llegar o tener más de 4 años, solo 5 entre 4, y los demás estamos hablando de mucho menos. Estamos mirando aquí la historia del Estado de Israel, no solamente en los últimos 2 años, aunque sí, los últimos 2 años es un caso muy particular. Mirando la duración de los gobiernos, mira que 13 gobiernos en la historia de Israel celebraron su mandato solamente para un año o 2 años. Entonces, es una mirada muy particular de la política israelí, que también nos puede enseñar mucho sobre la cultura y la diversidad en el Estado de Israel.
¿Qué ha estado pasando? Ahora vamos a focalizarnos más ahora en lo que sucede en los últimos 2 años. En 2015 fue la Knesset número 20, que igual terminó en 2018 por la decisión de la Knesset. ¿Okay? Fue Knesset relativamente exitosa, que logró, exitosa en el término de que crearon la mayor cantidad de leyes desde el establecimiento del Estado de Israel. Presentaron más de 6.000 leyes durante este gobierno de 2015 a 2018, pero luego decidieron, por siempre diferencias entre el mismo gobierno, decidieron terminar su mandato y establecer o anunciar nuevas elecciones. Abril de 2019, tanto el Likud como el Cajol Labán, que Cajol Labán nació justo a esas elecciones, ambos recibieron 35 escaños. Bibi Netanyahu no logró establecer el gobierno, entonces declararon nuevas elecciones para este año igual, 2019, septiembre, en donde el Likud ganó 32, Cajol Labán ganó 33. Al inicio, Bibi trató de establecer gobierno, luego Gantz, ambas no lograron formar un gobierno y decidieron entonces anunciar otras elecciones para el marzo del año pasado. Fue un caso muy conocido porque Cajol Labán, que realmente recibió el mandato, pero no quiso cerrar su gobierno con los partidos árabes, porque solo los partidos árabes logró llegar a tener más de 61 escaños para no llegar a esa situación por una crítica pública que recibió. Y como ya empezó el COVID, decidió crear un gobierno de unión junto con Bibi Netanyahu. Y de ahí empezó la situación que nos llevó hasta el momento. En la foto que podemos ver es la foto en donde anunciaron el gobierno por el COVID. Podemos ver en la foto el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, frente Bibi Netanyahu, y a su izquierda Gantz y nadie más, por la situación del COVID. Y así fue el gobierno, y solo estoy mostrando eso para entender qué situación particular tenía ese gobierno. Es el gobierno más grande de la historia del Estado de Israel. Cuando estamos hablando del gobierno, la cantidad de ministros en este gobierno, estamos hablando de casi 36, si no me equivoco, 35, 36 ministros. Ahora, en promedio, Israel siempre tenía muchos ministros, pero estamos hablando de 18, 20, que ese fue el promedio. Ese gobierno lograron llegar a 36, creo, solo para ese acuerdo entre Bibi Netanyahu y Gantz. Podemos ver la foto a la derecha, todos los ministros del lado de Likud, abajo todos los ministros, abajo del Cajol Labán. Podemos ver los colores para mostrar la necesidad de establecer o unirse entre diferentes partidos. Entonces los colores representan los diferentes partidos que llegaron junto a ese gobierno muy particular. Las mascarillas que yo puse ahí son porque, como cualquier ciudadano israelí, cuando miramos qué invento o qué, para poder llegar a esa cantidad, hicieran un invento de ministros que nunca han visto en Israel. Ministro de enlace con la Knesset, ministro de Educación Superior y Recursos Hídricos, ministro de Asuntos de Jerusalén, que no es algo tanto nuevo, pero tenía otro cargo, pero separaron. Ministro para la Igualdad Social, el ministro de Fortalecimiento y Promoción Comunitaria,
Entonces llegaron esas divisiones solamente. ¿Por qué? Porque cuando cuando están haciendo esa unión entre partidos, esa discusión de la coalición que tiene que establecer más de 61, cada partido está llegando con una lista. Recuerden que hablamos de que tiene que entregar una lista, entonces cada partido está reclamando sus roles dentro del gobierno. Y están empezando ese tipo de discusión. Yo quiero que mi número 2 va a recibir ese y mi número 5 va a recibir ese, y ahí empieza la discusión, que siempre está manejando por el miembro de la Knesset, que en este caso el primer ministro, que está tomando la decisión quién va a ejercer qué. Algo que comentar igual, que usualmente el número 1 de cada lista, si ese partido gana las elecciones, ese número 1 va a ejercerse el rol del primer ministro. Así funciona usualmente. Llegamos a la siguiente. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué provocó la caída de este gobierno? Bueno, el caso legal de Bibi Netanyahu, que no es algo nuevo, pero en este año, 2020, empezó ya su caso legal en la corte. Entonces, la ciudadanía, con una sanción, que tenemos un primer ministro que ahora está bajo de una investigación legal, ya no está bajo de investigación, sino ya se entregó el caso, la corte empezó. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía él sigue en su rol? Los constantes ataques contra el bloque político de la izquierda. Es un proceso que empezó desde las últimas elecciones, que el partido Likud empezó a señalar que todo lo que no son parte del bloque derecha, del público israelí en general, es algo que es algo mal. Difícil hablar de eso cuando no tenemos tanto tiempo, pero es un tema que si uno está leyendo las noticias en Israel, es algo que en las redes sociales empezó una discusión muy fuerte en el último año, con ataques personales, y ahora decir que uno es centro-izquierda está considerado como algo mal. Hubo una gran decepción por la decisión de Gantz unirse con el primer ministro, y eso es lo que causó que su partido, Cajol Lavan, decidió separarse a su partido original, y eso causó también dentro del gobierno una sensación que expresó por Bibi Netanyahu, diciendo, si el acuerdo fue que después de 18 meses van a cambiar el rol del primer ministro, ahora él tiene que cambiar su rol en una persona que cayó en las encuestas por esa separación de su partido, hablando de Cajol Lavan y Gantz. Y Bibi entonces llegó a una conclusión que no es posible ahora lograr y llegar a ese acuerdo cuando realmente la persona que tiene que ser primer ministro, ejercerse ese rol, ya no tiene los votos a favor. Desde el primer día fue solo una gestión de cuando. Todo hablaron que es un gobierno por la cantidad de ministros, por la forma que actuaron entre ellos. Nunca había un desacuerdo entre Gantz y Bibi. Ese fue el año que Bibi logró todos los acuerdos con los países árabes, y Gantz siempre estaba afuera de ese juego, nunca estaba involucrado, siempre Bibi ganó todo ese honor, siempre estaba enfrente, y cuando él viajó a esos países, Gantz nunca vino con él. Entonces, ese creó una decepción y una percepción muy mala en la sociedad, y sin mencionar las manifestaciones. Estamos hablando de miles de manifestaciones que empezaron justo a la pandemia, algo muy particular que pasó en Israel, y hasta hoy, cada sábado, sin cuarentena, con cuarentena, miles de personas están manifestando fuera de la casa del primer ministro, en Cesarea, en Jerusalén, y cuando y durante las cuarentenas, al poder salir 1000 metros,
la excusa que yo puedo salir más fue que voy a participar en una protesta. Entonces la gente sigue protestando mientras estaba cuarentena afuera. Y entonces fue un ambiente que llegó al final con la falta o la incapacidad de llegar a un acuerdo entre los dos, y lo que causó al final fue esta ley del presupuesto anual que causó que al final cayó el gobierno en diciembre del año pasado. Que empezó una carrera un poco cómica mirando las carreras en Israel. En esta carrera particular, 39 partidos presentaron su lista. ¿Okay? Ahora, cuando estamos hablando de 39, antes habían elecciones cuando habían más listas. Ahora solo tenemos 39. Yo uso acá solamente un ejemplo de algunos que nunca van a entrar a la Knesset, solamente para mencionar algunos. Alianza Asociación para la Unión Nacional es un partido o una lista de capitanes de barcos cristianos. ¿Okay? Partido del Bloque Bíblico es un partido que su gente son gente cristianos y judíos. No sé realmente de qué trata ese partido. Los Piratas, ¿okay? Es de verdad, es un partido que registró su lista. Los piratas, leí, porque no entendí de dónde salió ese, entendí que en Europa hay un movimiento de partidos que se llama piratas, que están hablando más de temas sociales. Lo demás también, que el corazón judío, dignidad humana, son temas sociales, y mucho más de estos partidos que nunca van a entrar al gobierno o a la Knesset, están hablando de temas sociales. Pero ¿qué pasó? Pasó igual. Llegaron en esta situación, hablando de 2 años, que la gente están bien decepcionados, entonces surgieron este tipo de generales que pensaban que ahora van a lograr y salvar el país. Y un ejemplo fue Ron Huldaí, que también es un ex militar y actualmente es el alcalde de Tel Aviv, muy exitoso. Y solo fíjense en ese letrero que está en hebreo, que dice: en Israel hay 2 líderes. Tiene que elegir uno que lo quiere. Un lado Bibi Netanyahu, otro lado Ron Huldaí. Y lo cómico es que después de que Ron Huldaí declaró su atención, una semana después él entendió su error y decidió renunciar de ese partido. Entonces, y habían algunos más que pensaban que ellos van a ahora salvar el país. ¿Y salvar de quién? Es una pregunta muy buena. ¿Salvar de quién? ¿Salvar la situación o salvar la situación por lo que causó Bibi Netanyahu? Eso es una discusión que uno puede pensar, pero llegaron ese tipo de personas que muchos de ellos son generales, gente que tenía una carrera muy exitosa, pero al entrar a la vida política encontraron que ese no funciona igual. Lo más muy interesante de ver ese punto, que los temas prioritarios que están sobre la mesa son la crisis política, la crisis económica. Es una crisis económica que Israel está sufriendo en los últimos 10 años. Sí, Israel tiene un presupuesto muy alto, pero el costo de vida también creció muchísimo. Y en los últimos 10 años hay muchos israelíes que están sufriendo por esa situación. No sé si recuerdan, durante las elecciones de 2015 hubo una protesta que se llamaron las protestas de las carpas. En las avenidas en Tel Aviv llegaron miles de familias diciendo que no tienen dónde vivir, y pusieron miles de carpas a lo largo de la ciudad de Tel Aviv, solo para protestar contra el costo de vida en Israel y la dificultad de una pareja comprar una vivienda en Israel. ¿Qué más? El manejo de COVID, hay mucha crítica sobre el manejo de COVID.
la forma de que manejaban el aeropuerto, todas las mutaciones de COVID llegaron por el aeropuerto, porque en Israel creo que es el único país que no hizo pruebas, no pidió de los pasajeros llevar a una prueba de COVID, ni en la entrada ni en la salida. Llegaron miles de estudiantes ortodoxos con COVID de Estados Unidos a Israel. Es un hecho, no es una estimación, es algo que ya estamos hablando de forma bien abierta. Últimamente, cuando decidieron cerrar el aeropuerto, llegaron lo que están llamando vuelos ocultos de estudiantes ultraortodoxos en las últimas semanas, mientras hay muchos israelíes turistas afuera del país que no recibieron el permiso de regresar a su país. El conflicto religioso, que también es un tema que surgió por el tema de COVID, porque se notó que el mismo gobierno como la policía está actuando de forma diferente cuando en Tel Aviv o en Jerusalén. Y mientras durante las fiestas de Rosh Hashanah, Yom Kippur, mientras en Israel cada persona que con la mascarilla abajo recibió una multa, en Jerusalén celebraron miles de personas en bodas, miles de personas en servicios religiosos y la policía no dice nada. Lo que apenas varias semanas atrás, cuando el gobierno de Israel decidió no abrir todavía las escuelas de forma presencial, uno de los rabinos, o algunos de los rabinos ultraortodoxos decidieron abrir sus escuelas. Entonces, y la información que fue publicado, que Bibi Netanyahu tenía que llamar al niño o al hijo de ese rabino para pedir un favor que quizás se pueden evaluar de nuevo esa decisión. Creó una protesta enorme en la ciudad, dentro de los ciudadanos israelíes. Y lo más importante, y también lo que es muy interesante, que los temas que siempre nosotros afuera de Israel estamos hablando, el conflicto israelí-palestino, las relaciones exteriores, son casi irrelevantes en los últimos 6, 7, sino más años en las elecciones. Nadie está hablando sobre esos temas. ¿Ok? Y me imagino que vamos a tocar durante las preguntas. Voy a poner aquí una panorama muy rápida de qué significa cuando estamos hablando de partidos de centro, partidos de la izquierda, partidos de derecha. Voy a tratar de no entrar demasiados temas. No hay diferencia entre las líneas, no hay prioridad, lo que está arriba o lo que está abajo, solamente que no hay espacio. Hay demasiado partido. Entonces, son los partidos que sí va, según las encuestas, sí van a poder tener un espacio dentro de la clase. Voy a empezar con el Likud, el conocido Likud, ¿okay? Es el partido muy conocido que fue establecido en 1973, que es el viejo Mapam. Tenemos a la Avodah, lado izquierda, ¿okay? Avodah, que antes tenía su nombre Magaj, y Mapai anteriormente, lo que crearon el Estado de Israel, David Ben-Gurion y Golda Meir. Estamos hablando de Likud, estamos hablando de Begin y Ariel Sharon y Ehud Barak y claramente Bibi Netanyahu. ¿Okay? Son los más conocidos. Y si estamos hablando de derecha e izquierda, ellos son la barrera. ¿Okay? Likud, bien conocido derecha, Avodah, bien conocido como izquierda. Ahora, algo nuevo que tenemos una tendencia en los últimos 10 años, que ya también tenemos partidos centrales. Yesh Atid, Yair Lapid, desde 2012, Yair Lapid llegó del mundo, es un escritor, también fue ¿cómo se llama? Un presentador de radio, televisión, muy conocido en la prensa, pero su padre fue un político muy conocido, entonces él decidió entrar a la política posicionándose en el central. Cajol Lavan, que es relativamente nuevo, de los últimos 2, 3 años, que en un momento también
se unió entre ambos, Kajol Lavan y Lapid. Ahora ya están separados por la decisión tomada por Benny Gantz. Israel Betenu de Avigdor Lieberman, que nació el partido nació en 1999, y Lieberman salió del Likud, decidió abrir un partido al inicio dirigido hacia la alianza de Rusia, pero ahora está hablando con los demás. Él está marcándose como derecha. Importante o muy interesante, en sus ideas políticas, hablando de seguridad, separación entre los palestinos y Israel, está muy a la derecha, pero cuando estamos hablando de religión, él está muy a la izquierda. ¿Okay? Tenemos el partido Yemina, del Naftali Bennett. Es un corriente ortodoxa sionista. Si conocen, no sé si conocen o la gente conoce los partidos antiguos, un partido antiguo que tenía el nombre Mafdal, es el nombre, el corriente ortodoxa sionista que fue creado durante el establecimiento del Estado de Israel. Muy interesante porque ese partido Mafdal siempre estaba parte de la coalición junto con Avodah Maraj, antes hasta 77. Luego puso un paso al lado derecha, pero eso que mostrarnos que sí hubo un acuerdo y coalición entre derecha y izquierda, y más un partido religioso. Tenemos Shas y Yahadut Torah. Shas es un partido ultraortodoxo, representante de los Mizrahim, los israelí Mizrahim. Fue creado en los finales de los 80, y Yahadut Torah, que es ultraortodoxo, representante de dos partidos diferentes, Ashkenazim, que también salió en 1992. Lo que más interesante de Yahadut Torah, en su metodología política, nunca quiere recibir un rol como ministro, porque ellos no quieren tomar decisiones que están contra de su camino tradicional. Entonces es muy interesante. Sí quieren estar parte del gobierno, pero nunca recibir un rol como ministro, con una excepción que hace 2 años Litzman fue el ministro, hace un año atrás, Litzman fue el ministro de Salud cuando empezó la pandemia. Lado izquierda, Meretz, que según muchos, Meretz es el verdadero izquierda israelí. ¿Okay? Y tenemos la Shema Mishutefet, que son 4 partidos árabes que decidieron unirse, y esa unión entre los partidos árabes realmente lo que creo que recibieron mucho más escaños en los últimos años. Para complicar un poquito las cosas, tenemos también Bezalel Smotrich, que decidió separarse de Yamina, abrir otro partido ortodoxo sionista, un poco más extremista que Yamina, y también unió con algunas personas del ex partido Kaj. Si la gente lo conoce, si ustedes lo conocen, que es un partido que fue bien extremista, y en su momento no logró, no pudo llegar a la Knesset por ser declarado un partido extremista. Tenemos algo nuevo y es muy interesante. Tenemos también el Gidon Sa'ar, salió del Likud. Él estaba en el Likud 20 años y luego decidió, hace 2-3 meses, decidió salir del Likud, diciendo, voy a cambiar a Bibi Netanyahu. Soy la opción ahora contra el Likud. Muy interesante. Tenemos a Kalkalit de Aaron Selenka, es un profesor, ¿okay? De economía, que su objetivo es solo lograr llegar al ministro de Economía, diciendo que él puede salvar la economía de Israel. Vamos a ver. Y la Shema Mishutefet decidieron separarse últimamente, y también es muy interesante porque Ram, que decidió salir de la Shema Mishutefet, está hablando junto con Bibi. ¿Ok? Algo interesante, Bibi siempre tiene su magia. Y ahora están llamando a partidos árabes, diciendo, mira, ¿por qué no podemos hacer algo como está sucediendo con otros países árabes? ¿Por qué en Israel no podemos establecer algo? Entonces, Abbas Mansur
de Ram decidió salir de Reshima Mishutefet solamente para mantener esa oportunidad de unirse con Likud. Interesante, la primera vez. Si queremos entender un poquito qué significa derecha en Israel, sionismo liberal capitalista, mantener el statu quo ortodoxo o comprometer al tema, y el Gran Israel, el territorio israelí por completo, pero también que es algo que en los últimos 15 años que sí hay necesidad, se puede ceder territorios. Ahora, más a la derecha, estamos más extremistas en esas líneas. Con un comentario que Shas y Yahudut Torah, aunque son más extremistas en esta línea, también son partidos muy sectoriales. Son gente, siempre van a votar para ellos. Algo que no podemos decir a los demás. Si hablamos a la izquierda, orientación socialdemócrata, sionista laborista, libertad de religión, separación entre religión y el Estado y una solución de dos estados. Y aquí igual, más a la izquierda llegamos, estamos más extremistas en esta línea, y aquí también tenemos partidos sectoriales y más que todo los árabes que muchas veces van a votar para su partido. Esa es una encuesta que salió hace 2 días atrás, y ese son los números que salieron en las noticias. En Israel es muy difícil, cada semana sale otro, pero es una tendencia que podemos ver ya en las últimas semanas, que va a variar. Todavía falta 2 semanas en Israel, 2, 3 semanas casi. En Israel es mucho tiempo, mucho puede pasar. Entonces, sí podemos ver que esos partidos no pueden pasar la barrera electoral todavía. ¿Okay? Vamos a jugar un poquito más con esas elecciones. Declaraciones de los diferentes líderes. Netanyahu está diciendo que quizás podemos tener algo nuevo con los árabes, mientras sigue golpeando Yair Lapid. Y esa siempre han sido su forma en los últimos años, diciendo Yair Lapid es malo. ¿Por qué es malo? Porque es izquierda, todo lo que está a la izquierda, y también está mostrando Lapid como uno que no puede ser un primer ministro. Y ahí Lapid últimamente, que es muy interesante, ahora está diciendo, no soy centro o partido central, soy central derecha. Es la primera vez que Yair Lapid está declarando algo así. Y Don Saar, que estamos diciendo que es el nuevo estrella, ¿okay? Que salió del partido Netanyahu, diciendo que no va a tener ningún acuerdo con Bibi Netanyahu, pero, y están de acuerdo unirse una coalición con Lapid, pero no con Lapid como primer ministro. ¿Okay? Interesante. Bennett también es un jugador diciendo, mira, yo quiero ser el primer ministro. Ahora, él no tiene muchos votos. Si estamos mirando, Yemina tiene 12, pero está diciendo, yo quiero ser el primer ministro. Es una declaración no solo para él, sino para los demás partidos que van a unirse con él, diciendo, mira, quizás ustedes van a unirse conmigo, pero yo quiero ser el primer ministro. No hay otros que están declarando así como él. Públicamente él no está dispuesto a declarar que no va a correr junto con Bibi Netanyahu, y los que están en contra diciendo que mira, en los últimos 2 años él siempre ha estado jugando con Bibi Netanyahu. Entonces muy interesante ahora ver, porque él está diciendo últimamente, en los últimos días diciendo, voy a cambiar Bibi Netanyahu. Así él está diciendo. Con todo el respeto, voy a llegar a Bibi Netanyahu, voy a felicitar a Bibi Netanyahu, darle las gracias, pero igual voy a decir, Bibi, ya terminó, tú tienes que irse y ahora es mi turno. Así está diciendo Bennett. Mijaeli, que es el nuevo líder del Maharaj, y Mijaeli salvó el Maharaj. Maharaj hace 2, 3 semanas, según las encuestas, ni pasó la barrera electoral. Estamos hablando del Maharaj grande, del David Ben Gurion, de Golda Meir. ¿Cómo puede ser que llegó ahora a tener voto tan pequeño? Ahora tiene 7, y justo solamente por esa persona, muy interesante hablar de ella, no tengo tiempo, pero es una persona muy interesante, muy conocida en Israel. También empezó en la televisión, en la radio, una persona muy inteligente, muy feminista.
está con declaraciones que uno puede decir que es un poco raro, declarando que padres no tienen que tener niños o que niños no tienen que crecer únicamente con sus padres. Está en contra del matrimonio, está muy en contra, claro, del control ortodoxo. Una persona bien fuerte, no sé si alguien quiere decir Golda, pero ya tenemos Merav Mijaeli ahora. Y Lieberman, que es interesante, como lo acaba de comentar, que él está jugando derecha-izquierda, está en contra de devolver los territorios, entonces muy derecha, pero igual está en contra de los ultraortodoxos, entonces está muy a la izquierda, siempre está jugando en ese medio. Y si estamos hablando, y casi estamos terminando, vamos a jugar un poquito con posibles escenarios, vamos a ver si podemos tener un bloque de derecha, ignorando las declaraciones. Si estamos mirando las declaraciones, eso no va a pasar. Pero si vamos a tomar la decisión que, mira, derecha siempre con derecha, izquierda siempre con izquierda, entonces la derecha puede tener 73. Estoy mostrando aquí en rojo Tikva Hadashah, de Gideon Sa'ar, que acaba de salir de Likud, porque él está diciendo que él no quiere estar con Bibi Netanyahu. Sin embargo, declaraciones antes de la elección son siempre declaraciones, nunca sabe qué va a pasar, entonces, por si acaso, él sí va a decidir quedarse con Bibi Netanyahu y Yamina igual, entonces aquí hay un bloque muy grande, porque a Yahudut Torah no hay preguntas, Shas no hay preguntas, Hatzionut Datit no hay preguntas, ellos siempre van a quedarse con Bibi Netanyahu, entonces estos dos jugadores, Tikva Hadashah y Yamina, puede ser interesante ver que sí van a crear y establecer ese bloque de derecha. Ahora, interesante, porque esas elecciones, estamos hablando de algo que nunca pasó antes, que es con Bibi o contra Bibi. Siempre en las elecciones estamos hablando de seguridad, los palestinos, estamos hablando de acuerdos internacionales, la economía. En este caso, lo que está pasando en el último año en Israel, las elecciones están sobre Bibi o no Bibi. Y si estamos hablando de un bloque de no Bibi, ya tenemos 64. Pero ese con Yamina, que Yamina está declarando que él no quiere estar, que él no se puede decir que él puede estar junto con el bloque izquierda, ¿ok? Porque la mayoría aquí es el bloque izquierda de no Bibi. Ahora, si estamos hablando de no Bibi, pero con los partidos o el partido árabe, y esa es la encuesta que salió acá, esa es una encuesta que yo copié de una encuesta que salió en Israel, el bloque donde dice 61, es un bloque contra Netanyahu. Entonces, ese bloque incluye el partido árabe. Si los demás partidos van a creer y sentarse con un partido árabe, o son 3 partidos árabes, puede ser algo interesante, ver que sí realmente es algo que puede suceder en Israel. Y creo que es el último. ¿Por qué las próximas elecciones son tan interesantes o importantes? Porque es la primera vez que en el campo de derecha hay un competidor, quizás 2, con potencial contra Netanyahu. Hasta el momento, si estamos mirando los últimos años en la política israelí, no hay una persona que el público puede decir, ok, esa persona es una persona con el mismo potencial, la misma cara, el mismo carácter que tiene Bibi Netanyahu, ese jugador político. Todos los jugadores israelíes de la política son gente que tiene muchos años en la política. Nunca está entrando la primera vez sin tener una experiencia. Pero todavía no llegamos a tener o mirar una persona que tiene esa capacidad. Ahora quizás estamos hablando de Gideon Sa'ar, que Gideon Sa'ar ahora está robando votos de Likud, y están diciendo que hay gente de Likud que no quieren decir que quieren pasar a Gideon Sa'ar por el miedo, pero vamos a ver en las encuestas finales o después de las elecciones. Y tenemos a Bennett, que Bennett él mismo está declarando yo quiero reemplazar a Bibi. Entonces son 2 jugadores bien interesantes. Una vez se más, podría las elecciones decir no giran en turno.
Se podría decir que ellos son los rivales más peligrosos para Bibi. Por supuesto, y eso es lo que está haciendo ahora Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu sabe bien, primero, él entiende bien el riesgo que tiene por Sa'ar, por Gideon Sa'ar, porque Sa'ar salió del Likud y realmente Sa'ar está diciendo, no quiero llamarlo el nuevo Likud, pero Gideon Sa'ar está diciendo, soy derecha, como Likud y soy mejor y voy a hacerlo de forma correcta. ¿Por qué? Gideon Sa'ar está diciendo, mira, algo muy sencillo que todos los demás están diciendo. Bibi Netanyahu tiene que salir. Un primer ministro que está cumpliendo 15 años como primer ministro, la cual 12 años consecutivos. Y Gideon Sa'ar, como muchos, están diciendo, mira, él hizo muchas cosas muy buenas, pero ya llegó su momento. Pero Gideon Sa'ar prefiere hacerlo afuera del partido, no adentro, porque el núcleo de Bibi es muy fuerte. Una vez más, las elecciones no giran en torno a los temas centrales, pero esta vez es la primera vez de la historia de Israel que estamos hablando contra o no contra una persona. De la experiencia de las últimas elecciones, esta vez todos los partidos no están declarando tanto con quién o no quieren establecer bloques antes de entrar a las elecciones, sino ver cómo van a salir. El manejo de COVID expuso aún más la brecha que existe con las ciudades, con las sociedades más débiles, con los árabes y los ultraortodoxos. También es un tema que se puede hablar mucho. Será interesante ver si hay una base real bajo de nuevo susurro que dice que, y ahora es algo nuevo que salió apenas un par de días atrás, que la mayoría de la gente quiere un gobierno de la derecha. Yo nunca he escuchado eso en Israel. Últimamente está saliendo más y más. Y muchos que están diciendo que estamos solamente preparando para las elecciones número 5. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dani. Aquí hay unas preguntas. Y preguntan si no hay representación no partidaria en la Knesset. ¿Cómo? Si existe o no hay representación no partidaria en la Knesset. Digamos, un ministro que no es parte de la Knesset. Que no es parte de ningún En ese partido. sentido. No, No, la idea es si alguien puede presentarse de candidato sin un partido. no se puede. Hubo un intento hace varios años atrás que creo que se llama la ley noruego, en donde se puede presentar una persona que no está parte del miembro de la Knesset. Ese ley nunca se llegó a establecerse como una ley del país. Fue una discusión muy, muy larga. Lo que sí está pasando a veces, que hablando de las listas, que quieren que uno que entra y que hace un cambio porque no le gustan lo que está ahora ejecutando, pero no se puede entrar uno que es, para llamarlo así. Mi partido tiene 5 escaños. Yo tengo 6 personas en mi lista. Yo quiero que el número 6 también va a entrar a la Knesset. Yo tengo que despedir a uno de los 5 para poder entrar con el número 6. Entonces, a veces lo que están haciendo los partidos están jugando con esa situación. Están diciendo, mira, están pidiendo a un ministro inclusive despedirse y luego para poder entrar, hacer un cambio interno para poder nombrar una persona, pero todo tiene que estar parte de los miembros de la Knesset. Y también preguntan cuál es el rol del presidente en Israel. Buena pregunta. Depende de qué época estamos hablando. Conozco este tema en persona. Mi padre era el director general del presidente Ezer Weizmann en sus términos de Honor y Baja, el presidente, ¿no? Mi padre, durante 7 años. Entonces, en su época, el rol de presidente fue un poco diferente. Fue un presidente muy activo, así lo recuerdo. Recuerdo a mi padre que tenía que salvarlo muchas veces por las críticas que recibió, pero el rol principal es nombrar la persona que debe establecer el gobierno. Él tiene rol también con
el tema de los jueces y también de, ¿cómo se dice? Haniná, disculpe. Haniná, que significa los prisioneros cuando uno tiene que dar ese... Indulto. ¿Un indulto? Así es, gracias, disculpe, gracias. Entonces, el rol del presidente es un rol más honorable, ¿ok? Muchas veces están nombrando a una persona que terminó muchos años en la política israelí y por darse ese honor, como pasó, por ejemplo, Shimon Peres. Shimon Peres, que tenía mucha contra y a favor. Durante su carrera política, la pelea constante con Yitzhak Rabin, ambos Zichronam Libraja, pero Shimon Peres ganó su honor de verdad cuando fue elegido como presidente. Pero el rol es más un rol representativo del Estado de Israel. No hay un rol político de verdad. Ok, pregunta también si existe la opción de que los partidos árabes tomen el control del gobierno de Israel y si eso pasara, ¿cuáles serían las consecuencias para la sociedad judía? El Partido Árabe ahora mismo tiene como, si no recuerdo mal, 9 y 8 en ese, no recuerdo aquí, puedo buscar acá. El Partido Árabe, a ver si fue el escaño, el Partido Árabe ahora tiene 9. Varios años atrás el Partido Árabe tenía 13. Eso significa que el Partido Árabe puede estar entre los 4, 5, 6 partidos principales en la Knesset. La pregunta es una pregunta válida. Sin embargo, hay muchos partidos que están en contra de entrar en una coalición con el Partido Árabe. Para que el Partido Árabe gane de verdad, tiene que tener 60. Creo que la única opción que el Partido Árabe entra como el partido mayor solo si gana 61%. Ahora, hablando de la población, si seguimos con el crecimiento de la población israelí y estamos hablando de ciudadanos, ¿okay? No estamos hablando de los palestinos, son árabes israelíes que viven en Israel. Tenemos que ver las encuestas, que hay muchos en Israel, para ver cuánto de la cantidad de musulmanes o árabes en Israel, no solo musulmanes, porque son árabes, cristianos y musulmanes, en los próximos 30, 40 años, y ahí tenemos que de nuevo sacar esa pregunta por la población, la cantidad de población. Por el momento, ese no puede pasar, porque no son la mayor parte de la sociedad. Y ahora, le recuerdo algo, Meretz, algunos de sus votos están llegando del pueblo árabe. Ma'araj, Avodah, igual. Bibi ahora está tratando de robar algunos de los votos de los partidos árabes. Puede ser una estrategia igual. Al establecer una sociedad un poco más aceptable a los demás y menos estricta y decir, mira, vamos a tratar a todos como iguales, puede ser que ese va un poco a aliviar esa presión que llega de esta pregunta. Ok, tú comentaste que dentro de Israel no se trató de buena manera el tema de la pandemia y del COVID, pero sin embargo, tipo, La noticia. claro, fuera del mundo se hablaba de que fue una campaña exitosa. Entonces, ¿cómo se ve eso? Muy buena pregunta. A veces cuando estoy chateando con el señor embajador, muchas veces cuando salió ese tipo de cosas, él está diciendo, ¿por qué el Estado de Israel de nuevo declaró algo que yo como embajador de Israel tengo que ahora que explicar qué están diciendo, haciendo? Recuerdo bien, y seguro que ustedes también recuerdan, cuando empezó la pandemia, creo que el primer país que salió que tiene ya vacuna casi lista fue Israel. Fue en marzo, abril del año pasado. Recuerdo recibir tantos mensajes aquí de Heber preguntándome, ya, ¿cómo puede ser? ¿Cómo así? Hablaron de una versión. Y ese fue un invento malo del Bennett, ¿okay? Del partido Yamín,
solamente por un juego entre él y Bibi Netanyahu. Ese fue justo antes que Bennett salió del gobierno, pero como Bibi siempre quiso quedarse con ese postura que él es el único que está manejando la pandemia, y aquí viene también parte de la respuesta, Bennett, sin tener mucha información, salió la noticia diciendo, fue en la noche, 11 de la noche, diciendo, hay un avance importante que solo Israel ahora, ¿Dónde está esta vacuna ahora? Nadie. Y siempre estoy diciendo a mis amigos aquí en Panamá, cuando están leyendo estas noticias en español o en inglés, déjame buscarlo primero en hebreo, no hay nada. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Israel hizo algunas cosas muy buenas al inicio. Israel tiene una capacidad enorme en logística. Y inmediatamente el ejército armó su centro de comando y control, le mandó todos los mensajes de chats para hacer ese tipo de trazabilidad, que hizo muy bien, hasta hoy lo están haciendo. También con las vacunas, por supuesto, ese es un logro del primer ministro. Pero si estamos hablando de realmente cerrar el país contra los dos temas principales, no pudieron cerrar el país por acuerdos políticos y acuerdos internacionales entre los Estados Unidos y Israel en el turno del ex-presidente Trump, y por los acuerdos con los partidos ultraortodoxos. El aeropuerto quedó abierto, llegaron miles de personas ya enfermos con la mutación, sin control. Luego, también hubo parte dentro de la sociedad que cuando decidieron cerrar ciudades o establecer las cuarentenas, no se hizo de forma global general a todo el mundo, solo hicieron ese entonces en algunos lugares sí, en algunos lugares no, lo están llamando semáforo, pero en donde marcaron como hay una alta posibilidad de COVID, como pasó en los pueblos árabes y las comunidades ultraortodoxas, ahí el gobierno no pudo controlar. Ellos declararon, ellos mismos pueblos, como los ortodoxos, como los árabes, para nosotros ese no existe, no hay control, nosotros seguimos haciendo lo que queremos, y eso causó mucha frustración dentro de la población. Estoy siempre mandando videos y mensajes solamente de Purim, últimos días de Purim, miles de israelíes celebrando en las calles en Israel, miles, estamos hablando de calles llenas de personas, sin mascarillas, sin cuidarse, sin distancia. Entonces, a todos lados en Israel está pasando. Ahora, las cuarentenas en Israel nunca funcionaron, de verdad. Aquí todos sufrimos de cuarentena. En Israel, las cuarentenas no fueron tan estrictas como acá. Siempre se pudo salir 1000 metros afuera, ejercer deporte sin límite. La gente, las excusas, hay unas bromas, hay videos, la gente está brumando a todos lados. ¿Qué tipo de excusas están llevando? Estoy llevando a mi abuela en el carro solo para poder ir a mi amigo. Estoy llevando aquí en mi bolsillo, tengo las pastillas para mi abuela. Para explicarle a la policía. Hay tantos videos muy cómicos. Entonces, Israel están burlando realmente de todo ese leyes y normas que establecieron. Entonces, hicieron muchas cosas buenas al inicio, hicieron muchas cosas buenas con la vacunación, pero el control interno no fue exitoso. Y bueno, hay que leer las noticias en hebreo. Eso que disculpe, que eso siempre estoy diciendo, hay que leer las noticias en hebreo. Y ok, para cerrar, preguntan referente a la corrupción en el gobierno, ¿cuál es el sentir de la ciudadanía? Si hay confianza o desconfianza sobre el tema. ¿Estamos comparando a otro país o estamos hablando solo de Israel? Es otro nivel, ¿ok? Vamos a hablar un minuto sobre la corrupción que están diciendo que Bibi Netanyahu está involucrado. Son 4 casos, los cuales decidieron entregar 3, que es caso 1000, caso 2000 y caso 4000. Estamos hablando de sobornos. ¿Qué tipo de sobornos recibió Bibi Netanyahu? Él acercó
a algunos premios de publicidad de noticieros, diciendo, mira, yo quiero que tú me vas a publicar de forma positiva. ¿Ok? Eso es lo que recibió Bibi Netanyahu. Lo que recibió el otro, el dueño de esa revista, es un poco más temas comerciales que las apoyó, por ejemplo, contra otro periodista, periódico. Entonces, ese tipo de sobornos estamos hablando. ¿Okay? No estamos hablando aquí de robo de millones de dólares. No así estamos hablando. Sin embargo, no hay tolerancia del pueblo israelí. Y la razón la cual hay miles de personas que están saliendo en las calles semana por semana. Les estoy invitando a ver las noticias cada sábado, punto. Cada sábado hay redes sociales. No hay que llamar a nadie, no hay que recordar a nadie. Cada semana miles de personas marchando, saliendo frente de la casa de Bibi en Jerusalén, frente de la casa en Cesarea, en los centros de las ciudades, rechazando contra la corrupción, reclamando contra la corrupción. Entonces, los ciudadanos israelíes no están tomando eso de una forma fácil. Bueno, Dani, muchas gracias por la charla. Creo que nos llevamos muchísima información valiosa para estar atentos para el 23 de marzo para la elección y bueno, veremos si nos toca una quinta vuelta o no. Sí, bueno, muchas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos.